A ver, buenas a todos en primer lugar. Y... Fua. No sé, la verdad, si empezar tranquilo podcast o no. Mejor dicho, dudo que el podcast ahora lo empiece tranquilo. Porque en la editorial de hoy van a ser dos cosas. La primera, a los jóvenes los quieren a control remoto, la editorial de hoy. La segunda editorial, Romina 9009. Yo ya acabo de decirle los títulos del día de la editorial. Esta semana estuvo llena de información, llena de noticias, así que es muy importante que se queden al día de hoy, al igual que la semana pasada. No sé qué está pasando con este mes, o sea, bueno, mejor dicho, con el mes pasado, porque se llenó de noticias muy interesantes, y aparte ahora me fijé antes de grabar, a la tarde, como eso de las 4 de la tarde, un poco antes también. Me fijé si había más información, más noticias. Y bueno, también para profundizar un poco en el caso de Romina, este que pasó en Gran Hermano y demás. Y me crucé con más información todavía que lo voy a contar ahora lo último. Aparte de que no estaba pendiente el viernes, no estuve muy pendiente el viernes que íbamos. A redormí mal con el tema de las noticias del viernes, así que me tuve que poner al pendiente de las noticias de ayer, de las noticias de la tarde de ayer. Y aparte me tuve que poner pendiente del caso este de Romina, que era una ex diputada. Así que vamos a comenzar ahora directamente con la editorial. Después ya llega mi presentación y todo eso. Editorial, la primera. A los jóvenes los quieren a control remoto. Ya se sabe que el peronismo está destruyendo el sistema educativo. Lo está destruyendo desde hace muchísimos años. No sé si desde la llegada de Perón en adelante. Pareciera ser que sí, al parecer. Vienen destruyendo el sistema desde hace muchísimo tiempo atrás. Y no es ninguna clase de novedad. Con medidas polémicas, por ejemplo, de que los chicos que no pudieron completar las clases por la pandemia, que bueno, ya está listo. Los que no pudieron hacer ciertas materias y demás por la pandemia, pasan directamente al nuevo año. Y es como que van a pasar directamente al nuevo año, sin siquiera saber nada. Ya desde ahí fue el desliz que comenzó con todo. Y ahora se viene un desliz todavía peor, que en este caso es el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo a nada de presentar un proyecto en el cual posibilitaban que los chicos de la escuela secundaria pasaran de año, aún habiendo desaprobado 16 materias que le quedaron previas a ese pibe, ¿no? Digamos que 16 materias serían algo así como si en un año hay, por ejemplo, 8 materias, más 6, que ahí ya, bueno, dan 14. O sea, entre el 8 y 8, ponerle que hay 2 años de 8 materias, cuarto y quinto. O sea, literal, de cuarto y quinto año, teniendo en cuenta que son 8 materias, te llevas 2 años en materias. O si no, de última, si estás en el último año y son menos materias, ponele que te quedaron 2 previas. Volvés a acumular 16 igual. Porque te quedó matemática de segundo año y también matemática, pero de tercer año. Y ahí ya tenés acumulado 16 materias. Pero por suerte, gracias a las críticas, a todo el revuelo que se armó, por no decir quilombo absoluto y total, muchos medios de comunicación estaban en contra de esta medida. Los del frente de todos
incluso estaban en contra de la medida. Todos se pusieron en contra de Kicillof por primera vez después de casi 4 años de gobierno. Finalmente decidieron postergar toda esta propuesta, escandalosa propuesta, para más adelante. Vaya a saber uno cuándo la va a volver a proponer. Yo veo que antes de que termine el año se va a volver a proponer y todos seguro se van a poner a favor y va a quedar como ley. Si llega a pasar eso, el sistema educativo va a estar más que destruido. Porque eso quiere decir que no va a haber repitencia. O sea, la repitencia es luna. Es luna, dije. Nula. Tenía que haberlo dicho al revés. La repitencia es nula. Eso quiere decir que un alumno puede pasar tranquilamente siendo un burro. Sin haber aprendido un carajo del año pasado. De las materias del año pasado. De ese tema que tanto se le complicó. De matemática, de literatura, de historia, de física, de geografía, de salud y adolescencia, de cualquier cosa que a ustedes se les pase por la cabeza, ¿no? O sea, tanto materias de ciencias naturales como de ciencias sociales, como de arte, entre otras orientaciones que hay en escuelas secundarias de nivel medio y técnicas, por supuesto. Muy seguramente esta medida, que fue cancelada justo a tiempo, también iba a afectar a las escuelas técnicas. Sin embargo, como les acabo de decir, se bajaron. Se bajaron de este proyecto. Fue muy polémico, hizo revuelo por todos lados, tanto en radio como en televisión. También en la Cámara de Diputados y Senadores se habrá armado un quilombo bárbaro, ni me imagino. Todo el lío, toda la crítica y todo, básicamente todo el nivel de violencia, tanto física como verbal. Bueno, no física, sino que más bien verbal, en contra de esta medida. Porque es algo muy, muy absurdo. O sea, literal, están dejando que un pibe que no sabe absolutamente nada sobre matemática, literatura, inglés incluso, entre otras materias más, están dejando la posibilidad de que siga aprendiendo esas materias. Y no retenga información la cual tendría que él retener porque el año que viene capaz que vuelven a ver ese tema de vuelta con mucha más profundidad o más bien un tema un poco más avanzado. Pero para ver ese tema avanzado tenías que haber visto el tema anterior que viste el año pasado, que de información en la cabeza te quedó cero. Por no decir que literal nada te acordás del año pasado sobre esa materia. Respecto a esa materia que tanto odias. Obviamente, más que nada, está claro que quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires hace 40 años y muchos de los presidentes que tuvimos vinieron destruyendo a la educación en Argentina, para garantizarse que nadie pueda pensar por sí mismo. Por eso la frase mía de los jóvenes los quieren controlar a control remoto. Porque cuanto uno más burro es más fácil de controlarlo. Es básicamente como si vos tuvieras un robot y gracias a que tenés distintos conocimientos en programación, en robótica y sabés meterle mano a prácticamente cualquier cosa usando un control que tenés ahí dando vuelta medio roto. Si sabes cómo arreglarlo, lo arreglás y después lo reprogramás ese control. Ya sea ese control remoto, un control de Play, un control de Xbox, la 360, la One, la Series X, la Series S. Da igual el control. Estoy dando muchos ejemplos básicamente para que se den una idea. Básicamente lo reprogramas. Si sabes el código del aparato en el que vos vas a usar ese control, lo programás
en base a ese control y listo. Ya lo puedes controlar, puedes hacer que haga gestos raros, que se mueva, que baile, si es que te da la gana de programar que esos robots baile, que levante cosas, etc. Y eso es lo que están intentando hacer los del peronismo. Cuanto más burros mejor, porque lo podemos controlar mejor nosotros. Como para no controlarlos mejor. Porque literalmente estos pibes van a salir burros de acá. Y no es la primera vez que se ha, como yo ya había dicho, que se intenta hacer esto. Así que ya saben, ¿qué es lo que hay que hacer? Este año hay que garantizarle al gobierno de que van a perder de antemano. Ya gracias a Alberto, que busca la reelección, o sea, busca básicamente la segunda vuelta, nos está queriendo decir, Alberto, básicamente que está más que contento con su gestión, entre comillas, si se le puede llamar gestión, y que va a perder como perro. Va a perder como los mejores. Va a ser el primero de los últimos lugares. Y si no es el primero de los últimos lugares, va a terminar como mínimo en tercera posición de todos los votos. Y como máximo queda en quinto lugar. Casi como Nicolás del Caño cuando se postuló para diputado, ¿se acuerdan? Que ahora por alguna extraña razón desapareció del mapa. Todas esas promesas que él hizo quedaron en nada. Y no solo quedaron en nada, sino que no volvió a aparecer más en los medios. Creo que tampoco apareció en las manifestaciones, tanto que él le gustaba apoyar a su forma de gobierno, o mejor dicho, a su partido política, que es el Movimiento Social de los Trabajadores. Y es eso en resumen. Mientras los diputados se callan la boca, ganan 60 lucas al mes. Y sobre todas las cosas, este gobierno hace lo que quiere, hace propuestas estúpidas y demás para poder ganar el voto de la gente. Por no decir que está intentando hacer movimientos desesperados, porque estos movimientos ya son desesperados. Chupan toda la plata que pueden antes de que llegue el año clave. Que el año clave para ellos es el año de las elecciones, por supuesto, este año. Y hacen todos estos movimientos desesperados para intentar agarrar votos. Y les va a salir mal la técnica. Ya les está saliendo mal. En muchos distritos todavía sigue habiendo pobreza. Hay falta de cloacas, falta de agua. Muchos ni siquiera pueden llegar al típico sueldo de, bueno, me puedo dar un gustito este mes. No. O comes ese mes, o compras medicamentos. En el caso de que, bueno, justamente necesites medicarte porque tu doctor de confianza te dio de receta una pastilla en específico que no está muy barata, que digamos, va más allá de un ibuprofeno. Sobre todo en precio va más allá de un ibuprofeno. Mientras estos tipos se siguen cagando de risa en nosotros. Y no solo estos tipos, sino que también, hablando de la segunda editorial del día de hoy, la ex diputada Romina Urrig. Casi digo Urrig, pero en fin. Es, es muy raro el apellido, así que es normal que me equivoque. La editorial segunda es Romina Aldo de 1009, como ya lo había dicho. Y esta diputada regió entre 2019 y 2020. Solo tuvo 2 años de gestión como diputada. Después intentó lanzarse más adelante a ser candidata en el municipio donde era gobernador, no, perdón, intendente, Moreno Walter Festa.
la cual lamentablemente sacó el 2% de los votos. ¿A qué me hace acordar que sacó un 2% también en 2018? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? ¿No se acuerdan? Si bien no me equivoco, también sacó un 2% de votos Nicolás del Caño. Recuerden que en 2018 él se quiso lanzar como presidente. Una muy mala jugada, porque le salió horriblemente mal. No logró los votos y prácticamente quedó en la último lugar, mejor dicho. De la lista quedó, creo que, de 6 candidatos, creo que él quedó o quinto o sexto. Si bien no me equivoco, pero entre esos dos lugares, entre esos dos puestos, quedó Nicolás del Caño. Fracaso inminente para él. Pero aún así, él intentó postularse y así le fue. Así como le fue a Romina Urrich. Igual no sé si era el 2% o un poquito más, pero bueno, cuestión, al 5% ni siquiera llegó. Así que si me alejé del porcentaje, me alejé por muy poco, porque al 5%, si bien no me equivoco, no llegó tampoco Nicolás del Caño. Así que bueno, era algo para recordar. La participante de Gran Hermano tiene la estrategia de decir que necesita el dinero y la casa del premio, cuando en realidad ya tiene varias casas y mansiones que consiguió durante su paso por la política. Gracias a la corrupción de su ex marido las consiguió. Esto fue expuesto por otro participante con el que tenía un gran vínculo, a quien llamaban Alfa. ¿Se acuerdan de Alfa? El viejito este que tanta polémica causó ahí, que más de una persona quería que lo rajaran a la mierda de la casa, y después cuando ya se volvió una figura importante en la casa, por así decirlo, la producción decidió no solo darle el visto bueno, sino que también permitir su continuidad en el programa. En resumen, Alfa todavía va a estar ahí, es intachable y es intocable. Tanto su nombre como su figura y como su forma de ser, sobre todo en la casa. Bien, ese señor, como ya saben, todo el mundo le dice Alfa. Y esta exposición de ella sobre toda la lista en la que, bueno, ya saben, la lista en la que aparecieron todos y cada uno de los invitados a la fiestichola de Olivos para cuando el presidente nos trataba de idiotas a nosotros y rompíamos las leyes, si rompíamos la cuarentena. Mientras ellos hacían una fiestita en Olivos porque era el cumpleaños de Fabiola. Mientras tanto, nosotros no podíamos salir de nuestras casas, ni siquiera para el cumpleaños de la vecina de acá al lado, la doña Tata, el don Mauro, don José, doña María. Todas esas vecinas del barrio ni siquiera pudimos ir a salir y festejar con ellas, propiamente, su fiesta de cumpleaños. Muchos tuvieron que despedir a sus familiares adentro de su casa. Tuvieron que despedir a sus familiares o verlos por última vez a la distancia. Básicamente les decían chao de lejos. Mientras veían de una forma u otra cómo esas personas iban muriendo por dentro. Porque ellos saben que no se podían acercar a ese familiar. No se podían acercar a su hijo. No se podían acercar a su hija. Alguno que otro padre, por ejemplo, tuvo que sufrir en carne propia, como el padre de Solange, la cual era una nena que... Bueno, nena no, una joven que sufría cáncer. Sufrió cáncer y falleció por cáncer. No murió por COVID, murió por cáncer. Vivió sus últimos días separada de su padre. Su padre nunca la pudo visitar.
hacían de vez en cuando videollamadas, pero no es lo mismo ver a tu familiar adelante de una pantalla que verlo adelante tuyo. A mí me costó muchísimo, por ejemplo, en los tiempos de pandemia, no poder ir a visitar a mi abuela, porque yo iba a visitarla prácticamente todos los fines de semana. Y me costó un montón tener que adaptarme a eso de no poder salir y si salís se te arma la cagada, porque viene la policía y te meten en cana, te hacen una cuarentena en una cárcel 4x4 hasta que a ellos les pinte sacarte y te vuelven a tu casa. Hasta hace pocos días también falleció la señora, ¿se acuerdan? La señora que hizo, que tanto revuelo provocó, tomando ella sola sol afuera de la plaza, ¿se acuerdan de esa señora? Bien, su marido hace unos pocos días atrás avisó que lamentablemente ella falleció. Fue un símbolo de lucha para muchos, porque es como, bueno, un símbolo de lucha y rebeldía, en cierta parte también, ¿no? Porque ella hacía lo que quería cuando quería y cuando lo quería. Y al marido, cuando hablaron los policías con el marido le dijo básicamente, la tienen ahí en la plaza. Arréglense ustedes para volverla a meter acá adentro o para convencerla de que entre. Arréglense ustedes, porque yo no me pienso meter, porque ya la conocía. Conocía que ella hacía lo que quería y que le costaba mucho básicamente obedecer a alguien. Pero en fin, volviendo de vuelta al tema de la diputada, también se difundió estos últimos días un video en donde ella, se la ve a ella mejor dicho, intentando quitarle el terreno a un jubilado de 80 años y a su familia. No, no sé la verdad si... Perdón por tanta ese. No sé si la verdad ese video fue... O sea, terminó con un suceso. Tanto el suceso de... Que bueno, sí, pudo tomar ese terreno. Porque bueno, me falta información ahí. Pero se sabe que por ejemplo las casas que ella tiene y demás con el ex marido son casas fabricadas en terrenos tomados. O sea, básicamente son casas en terrenos que no son de ellos. Que no tienen ellos los papeles al día como para decir, este es mi terreno. Sino que son tomas. Terrenos tomados y arriba del terreno ponen una casa. Lo peor de todo es que antes, muchas horas antes de hacer este podcast, vi la casa nueva que ella tiene, que la está esperando básicamente para cuando termine su ciclo en Gran Hermano. La está esperando una casa con todos los chiches, con un diseño tipo material design, moderna, que en el living también tiene cocina, todo modernizado, todo muy lindo. Se difundió por todos lados, obviamente. Y no se sorprendan si la semana que viene vuelve a aparecer ya en las noticias, explicando mucho más a detalle qué es lo que tiene esa casa nueva, la cual está esperando ella. Una mujer corrupta, que tuvo un marido corrupto, y encima viene con esta excusa barata de no, lo que pasa es que la plata esta la necesito por mis hijos. Es mentira. Toda la plata que vos te afanaste con tu ex marido no te es suficiente. Que encima le querés afanar plata a la producción de Gran Hermano cuando ganes el premio. Sos una cínica, sos una hija de puta. Por eso es que no hay que confiar en los peronistas. En ninguno. Ningún peronista es peronista gratis. Ya eso se sabe, pero a este nivel hay que llegar, Romina. A este nivel necesariamente tenés que llegar
a tener que robarle incluso a una producción tan importante como la que está detrás de Gran Hermano, mentirle a todos y cada uno de los participantes, no solo a los participantes, sino que también a la gente que ve el programa, que consume el programa, que está pendiente del programa, que está 24/7 en Twitter, tuiteando, participando también con el voto. Pero no te preocupes, porque va a saltar mucha más gente gracias a esto. Mucha más gente que ni siquiera veía el programa, pero cuando se enteró de lo que hiciste, o de lo que ya habías hecho, de lo que estás buscando hacer con el premio, se va a avivar y va a decir, bueno, está bien, no me interesa el programa, pero la voy a votar, para que la rajen de una patada en el culo de la casa. Y yo tendría que hacer eso, yo tendría que mandar Romina al 9009, porque es lo mínimo que se merece esta tipa. Si quieres afanar, anda a afanar a otro lugar. No nos mientas en la cara. Ese verso, ese discursito de, ay no, yo necesito la plata por mis hijos, métetelo en el culo. En todo ese culo lleno de botox que tenés. Métetelo ahí ese relato. ¿Sabes? En el cine esquina, métetelo. Bien, ahora sí. Vamos con las noticias. Ya terminé con la editorial. No sin antes presentarme, que ya la tenía pendiente eso. Sean bienvenidos una vez más a otro podcast más del Negros Cisneros. En el podcast resumen de noticias de la semana. Yo como siempre soy Nahuel Andrés Cisneros, dándoles las noticias más importantes de esta semana, o al menos las que yo considero que son las más importantes, como para dar un resumen, aparte de, bueno, de la editorial anteriormente dicha, ciertas opiniones y demás, también ciertas opiniones entre las noticias, así que si quieren quedarse, bienvenidos sean. Ahora, empezamos fuerte con las noticias. ¿Por qué fuertes? Escuchen esta. Inflación. En enero la inflación fue del 7,3% en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el IPC de enero será de entre 5,5 y 6%, según pronostican economistas y expertos en la materia de análisis de la inflación, básicamente. También aumentaron los alimentos un 6,7%. Recordemos que Massa buscaba que sea un 4% y se alejó. Qué sorpresa, ¿no? Se alejó de ese porcentaje, de su pronóstico, digamos. Y se va a seguir alejando conforme vaya pasando los días. Así que no es la primera vez que él se aleja tanto de un porcentaje. Ya el año pasado hizo cagadas. Si bien acertó en algún que otro número igual. Por más aciertos que haga, si no pone culo en silla y se pone a trabajar como debe, como supuesto economista que es o ministro de Economía que es, se tendrá que preocupar de esto. Más vale que te preocupes de esto. Es un decir. Caso Ave Sosa. Luego de 3 largos años de espera, se dio la sentencia final sobre los 8 rugbyers acusados de matar a Fernando Baez Sosa. Como habían dicho anteriormente los fiscales de la causa, los abogados del grupo de Fernando Burlando, incluyéndolo también, los rugbyers recibieron condenas distintas. 3 de los rugbyers recibieron 15 años de prisión, mientras que los otros 5 recibieron cadena perpetua por ser actores directos y coautores del asesinato del joven en la salida del boliche de Lebric de Zárate. Recordemos que hasta hace unos meses atrás, creo que fue el año pasado, si bien no me equivoco, no me acuerdo si la reforma esta fue a finales del año pasado o después de mitades, una cosa así. Pero recordemos que ahora la nueva perpetua no dura 25 años, sino que 35. Cosa que igual está mal porque
es perpetua y si se portan bien, bueno, le reducimos la condena. Ya saben, el típico versito. Pero en este caso es perpetua sin goce de reducción de condena. Eso quiere decir que no importa que también se comportan en la cárcel, que tan de forma respetuosa se dirijan a los policías cuando los vayan a ver y demás, que igual son 35 años y en 35 años se queda la condena. No va a aumentar, bueno, mejor dicho, al aumentar puede que aumente la condena. Lo que sí no va a disminuir. Así que eso hay que tenerlo bien claro. Y estoy muy contento, casi tanto como el resto de la gente, sobre esa decisión que tomó el jurado en ese juicio. Así, Máximo Townsend, Ciro Bertozzi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Bertozzi, o sea, 5 de los rugbyers que efectivamente contribuyeron al asesinato de Fernando, recibieron la prisión perpetua, mientras que Luca Bertozzi, Placinali y Artem Violas recibieron una condena de 15 años de cárcel. Mientras esperan, las decisiones de dónde serán trasladados cada uno de ellos, ya que los que se encargarán de ello será el penal en donde actualmente están, por lo tanto queda más que confirmado que serán puestas en distintas celdas y podrían estar separados si más de uno termina siendo trasladado a un mismo penal. Por ejemplo, si hay espacio para dos en un penal, a unas cuantas cuadras de donde originalmente ahora, o mejor dicho, hasta hace unos días estaban arrestados, puede que tranquilamente se manden a dos de ellos a un penal, a una cárcel. Después a una, a otra. Después hay lugar para tres en tal cárcel. Bueno, los mandamos a tres allá. Pero si los mandamos a tres allá, tienen que estar separados. Uno en la celda, ponele por decir un número. Uno en la celda 7. El otro en la celda 10. El otro en la celda 24. Porque hay un hueco disponible en la celda número 24, por ejemplo. Agarran, los mandan en esas celdas y no van a poder tener nunca más contacto entre ellos. Eso quiere decir que van a estar con otros reclusos y dudo que esos reclusos se comporten de buena forma con ellos sabiendo todo lo que pasó. Si bien los familiares directos de Baez Sosa, Graciela y Silvino están satisfechos de las condenas, ellos saben que aún les queda una larga espera para poder pedir prisión perpetua para todos los ya sentenciados rugbyers, ya que todos aportaron, de cierta forma, a la golpiza para finiquitar a su víctima en aquel entonces. Eso quiere decir que en un futuro, estos tres que quedaron en 15 años de prisión puede que reciban 30 años o más de prisión. Eso ya burlando se le aseguró a la familia de Fernando que iban a apelar mucho más a futuro porque es un agravante y pueden apelar de vuelta a que se haga otro juicio distinto con otra condena distinta. Y esa condena distinta va a ser seguramente también a cadena perpetua. Todo el mundo no espera menos que una cadena perpetua. El condenado Máximo Thompson se desmayó durante el veredicto del juicio y tuvieron que asistirlo fuera de la sala, mientras que su madre también sufrió una descompensación en el juicio. Pero, a diferencia de su hijo, pudo ser asistida por médicos ahí adentro. Así que digamos que a ella no le pasó nada, pero a su hijo sí. Se desmayó supuestamente. Que no le creo nada porque ahí en las imágenes no se nota que se haya desmayado. Burlando, cuando le preguntaron sobre el tema del desmayo, ¿no?, de Thompson, habló al respecto de eso, ¿no? Dio una breve entrevista
con un montón de micrófonos por todos lados. Fue un quilombo total la entrevista esa. Muchos medios están apurados como diciendo, no, alguien entrevista rápido burlando porque él ganó en el juicio y no sé qué. Bueno, ya saben todo el quilombo que hacen los periodistas cuando se juntan todo. Son como el Poxipol, porque se pegan todos hasta que quedan duros, básicamente. Si no se agarran a los codazos es porque saben que se les arma la podrida con ese medio de comunicación. Y Fernando Burlando tiró esta frase. Parece que Thompson se desmayó. Bueno, así le pegaron a Fernando, desmayado. Iba a dar mi opinión al respecto sobre esto, pero ya me sacó las palabras de la boca Burlando. Y sí, tiene razón. Thompson se desmayó y así como él recibió asistencia inmediata por parte de los policías, por parte de los médicos y seguramente paramédicos en la zona, lamentablemente Fernando no pudo recibir eso. No dejaron que recibiera eso. Ni siquiera dejaron a sus amigos que se acerquen, mejor dicho, a Fernando. A uno de los amigos más íntimos, el mejor amigo de Fernando, casi los desmayan de una piña, o sea, casi prácticamente lo matan o lo dejan en coma en un hospital. Porque recordemos que él se tiró encima de Fernando para evitar que lo sigan golpeando y aún así no pudo lograrlo, ya que lo sacaron, le pegaron patadas, piñas y demás, intentaron reducirlo para que se quede quieto y que se quedara en un estado de confusión o mareado, con dolor de cabeza y demás, como para que no se pueda recuperar e intentar hacer lo que había hecho él en un principio, que era cubrir al cuerpo de Fernando mientras lo golpeaban. Familiares allegados a Thompson agredieron a periodistas del Grupo América. Esto pasó esta semana. El camarógrafo que grababa en vivo la salida de la familia de Thompson del juicio sufrió un violento ataque que terminó con su boca partida. Desde el canal y el medio que estaba presentando tanto este caso como el pedido de denuncia e investigación de la persona que propinó el golpe, repudiaron el hecho y aseguran que presentarán una denuncia formal por agresiones. Ya saben cómo dice el dicho, de tal palo tal astilla. Todavía no he visto ningún medio de comunicación de que hayan nombrado al tipo que agredió al camarógrafo, porque en una toma se ve al tipo que lo agrede. Se ve la cara, la mitad de la cara. Ellos habían dicho desde ese medio que, desde el Grupo América, del medio de Grupo América, habían dicho que iban a investigar exactamente quién es ese tipo. Y no he escuchado en ningún otro medio de comunicación, tampoco es que veo América, así que me da igual el Grupo América. Sobre todo sabiendo que son chupabolas de Sergio Massa, muchísimo menos. No he visto que hayan nombrado a ese tipo o hayan dicho tal tipo que agredió al camarógrafo se llama tanto tanto y con DNI tanto. Bueno, ya saben, el típico doxeo o esa fuente de información muy detallada y muy extensa que aparece por Twitter. Así que no sé en qué quedó este caso. Todavía no sé en lo que quedó. Pero por suerte van a van a presentar una denuncia formal a este tipo. Bueno, mejor dicho, no solo a este tipo, sino que también seguramente a la familia de Thompson. También me olvidé de anotar acá, no sé si lo diré más adelante, pero ella había culpado a los medios de comunicación mientras pasaba todo esto en el juicio, ¿no? De Thompson desmayado, ella casi desmayándose. En un momento de ira, hizo un puteón general a todos los que estaban ahí en la sala. Dijo básicamente la puta que los parió. Todo esto es culpa de los medios, que nos vienen persiguiendo desde hace 3 años. No les basta, no les alcanza. O una cosa parecida a eso, ¿no?
Una frase así. Pero en fin, básicamente responsabilizó a los medios de comunicación por todo esto que estaba pasando. Señora, le quiero avisar algo por si no se dio cuenta y todavía está viviendo en la nube de pedo en donde Alberto Fernández todavía está. Su hijo cometió un homicidio. Y no es para menos. Mataron a sangre fría a un pibe que no les hizo nada. Lo mataron por racismo, por odio, por xenofobia seguramente también. Su hijo y otros 7 mataron a Fernando. Mejor dicho, otros 9. O mejor, o creo que eran otros 8. Bueno, en fin. Ya me entienden, eran aproximadamente 11 los que estaban ahí. 2 ya fueron citados a declarar por falso testimonio. Ya lo avisé la semana pasada en el podcast. Pero en definitiva su hijo cometió un homicidio. Así que no hay por qué echarle la culpa a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son eso, son medios que comunican a la gente lo que está pasando en el exterior. Y si este caso no salía a la luz por los medios de comunicación, iba a salir por las redes sociales. Y por las redes sociales, perdón, se me lengua la traba, esta información no solo va a ser mucho más explayada, sino que va a ser incluso hasta peor. En el peor de los casos va a ser hasta peor. Porque va a saltar mucha información a la luz, las cuales los medios de comunicación no pudieron decir por ciertas cuestiones. Alberto Fernández se prepara para las reelecciones del 2023. Ya había dicho que se iba a repostular. Alberto convocó una mesa para preparar las reglas electorales de este año luego de una fuerte presión de los sectores del masismo y el kirchnerismo entre los socios de él. Incluyó gobernadores e intendentes para representar la fuerza territorial del espacio oficial. El mandatario detalló que la medida busca pensar la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año. Uno de los primeros que saltan ahora con el tema de las pasos fue no me acuerdo si era la Pampa o Chubut. Pero en fin, el cronograma para este año es un quilombo y las pasos más todavía. No sé por qué todavía existen las pasos, pero en fin. Estoy totalmente en contra de que las pasos se cancelen este año. Sino que se cancelen para dentro de 5 años. Mejor sería que se cancele para dentro de 5 años, no ahora. Porque si se cancelan ahora, es lo que está buscando el peronismo, ¿no? La forma de gobierno actual. Que es básicamente no dejar a la gente que vote. No visibilizar que a ellos les importa, entre comillas, el voto de la gente. Y sobre todas las cosas, no les gusta mostrar que van a perder. Que van a ser derrocados, que van a ser derrotados. Por eso es que principalmente estoy en contra de que las pasos se cancelen este año. Sergio Massa prepara medidas para controlar los precios de la carne. Durante esta semana se dará a conocer un nuevo programa, el cual busca estabilizar el precio de la carne, el cual es uno de los rubros que tiene mayor impacto en el IPC que mide en INDEC, que incluirán a consumidores, productores y carnicerías. El plan consiste en comprar carne un 10% más barata con tarjetas de débito. El gobierno se encargará de entregar a las carnicerías un postnet con tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción, además de beneficios impositivos para comerciantes. Carnes cuidadas. A un espantoso precio para la gente que va a vender la carne esa, pero recordemos que ahora la carne en ciertas carnicerías, en ciertos negocios, está empeorando a propósito porque no le da la plata. Cuanto más barata es la carne es debido a que está
la grasa está cada vez más amarillenta. No es lo mismo carne con grasa blanca que carne con grasa amarillenta. Eso quiere decir que ese animal o la carne de ese animal fue conservada durante mucho más tiempo y por lo tanto se empezó a poner amarilla y capaz que la carne es un poco más amarga o más agria. Más magra, más bien. Y el gusto de esa carne es totalmente distinto. Las empresas eléctricas piden un aumento de un 260% para todo este año. Fue en el marco de la audiencia pública para la adecuación de las tarifas de luz. Sin embargo, este aumento será rechazado por el gobierno. Si bien fue rechazado, me di cuenta que el día de hoy, que no fue del todo rechazado, se ve que lo aceptaron. A último momento lo aceptaron y hubo más cortes de luz de vuelta en Buenos Aires y más. Pregunta, si querían un aumento y lo obtuvieron, ¿por qué hubo cortes de luz? Un enriquecimiento ilícito hay ahí bastante turbio. Y no me gusta nada los enriquecimientos ilícitos. Nada que tenga que ver con corrupción me gusta. Y creo que a nadie que escucha este podcast le gustaría también. Gracias a los incendios forestales en Chile hay lluvia de cenizas en distintas partes de Argentina. Según informaron las autoridades, hay 160 focos de fuego activos y 1000 heridos. En tanto, el presidente del país vecino, Gabriel Boric, visitó algunas de las zonas más devastadas. Creo que acá en la Argentina también llegó cierta lluvia ácida y demás. Producto, o mejor dicho, gracias a esto. Noticias del martes 7 del 2. Manifestantes cortan rutas en Buenos Aires para reclamar respuestas sobre las bajas a planes sociales. Manifestantes de distintos grupos sociales se manifestaron esa mañana en Buenos Aires, cortando calles y el tránsito en las zonas principales de la ciudad y otros puntos neurálgicos del país. Si bien la manifestación fue efectiva gracias a un acuerdo de charla con el Ministerio de Desarrollo Social y las intensas temperaturas, recordemos que esta semana fue de 38 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Lindo calor hacía esta semana en Buenos Aires. También hizo calor acá en Bahía, pero tardó más en llegar el calor. Recién el jueves es a donde tuvimos más temperatura. Si bien la manifestación fue efectiva, gracias a bueno, ya lo dije. Esto ya lo había dicho, pero gracias a las fuertes temperaturas y el acuerdo de charla con el Ministerio de Desarrollo Social, pudieron ser frenadas en el transcurso de la tarde. A eso, antes de las 2 de la tarde ya estaban cortadas, básicamente, estas piquetes. Y ellos denominaron a este piquete como piquetazo nacional, porque fue en distintas partes de Argentina. Pero como les dije, no duró tanto. Duró gran parte de la mañana. A partir de las 9 de la mañana fueron los piquetes hasta la 1 de la tarde. 5 horas de piquete. Y 5 horas, por lo tanto, también de cortes de calle. Por no decir 5 horas de cagarle la vida a la gente porque no pueden pasar con el auto donde está el piquete. Mientras los policías lo único que hacen es controlar el piquete y que no se vaya de las manos. El gobierno del revés. No es el reino del revés, es el gobierno del revés. Miércoles 8 del 2. Las noticias de miércoles. Juan Mansur deja el gabinete. Lo confirmó el presidente de la Nación luego de una reunión en Tucumán, en donde compartió un acto con el jefe del gabinete, en aquel entonces. El funcionario dejará el cargo de forma inminente para embarcarse en las elecciones a vicegobernador junto con su compañero de fórmula, Osvaldo Jaldo, quien se postulará como gobernador. El gobierno cerró un tope de cuotas en los colegios privados y prometió ampliación de subsidios. Se fijó un aumento de inicio que no supere el 16,38% y posteriormente un tope mensual de un 3,35% hasta junio. El gobierno se comprometió a hacer compensaciones a través de un plan específico de subsidios en las tarifas de luz y gas. También esta semana, hablando de colegios privados, en este caso,
También he visto en las noticias en las que han cerrado varios colegios que fueron avisados los padres a último momento la semana pasada o, mejor dicho, a principios de esta semana en horarios tempranos, por ejemplo, a las 8 y algo de la mañana, 9, 10 de la mañana, que van a cerrar el colegio y que se lo vendieron a tal persona. Y muchos de esos padres y esos chicos con alguna discapacidad especial y otras discapacidades o, mejor dicho, pérdida de cualidades en general, mejor dicho, hablando externamente más que internamente o mentalmente o psicológicamente, etcétera. Quedaron todos esos chicos desamparados, sin posibilidad de ir a un colegio porque lo avisaron tan tarde que ni siquiera les dio tiempo a los padres a buscar otros colegios privados como para que ese chico, esa chica o el hijo de ellos, en definitiva, pudiera volver a clases y tener el trato que antes tenían en el colegio, el cual fue anunciado, mejor dicho, ni siquiera fue anunciado porque es como que le dijeron, lo vendemos. Hoy lo vendimos o lo vendimos la semana pasada, así que tu chico se queda sin clases durante todo este mes. Así que en ese caso, todo esto pasó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estos casos. Así que el gobierno va a tener que responder a todo esto, ¿no? Porque no puede ser que dejen desamparados a chicos con ciertas discapacidades motrices, con síndrome de Down, retraso madurativo, con dificultades al caminar, o capaz que le habían amputado el brazo en un pasado, o ciertas malformaciones en el cuerpo y demás, se queden sin estudiar todo este año. Ya suficiente tuvieron en la pandemia que no pudieron volver a ver no solo a sus compañeritos, sino que también volver a estudiar, volver a aprender adelante de una maestra, la cual les diga, bueno chicos, tienen que hacer esto, esto, aquello. Este problema matemático se soluciona así, así, asá. Como resultado da este. Ya no se pueden dar el gusto, digamos, entre comillas, estos chicos de volver a perder otro año más de clases. Y es algo injusto que la verdad me indignó mucho, sobre todo porque les avisaron a último momento. Y no fueron avisados, por ejemplo, el año pasado o a principios de mes, como para que, bueno, digan, bueno, ok, les voy a avisar ahora a principio de mes, porque si no, ese chico, esa chica se va a quedar sin clases. No, avisaron ahora a febrero, a mitad de febrero, o mejor dicho, a finales de enero, entre mitades de enero. Alguno que otro habrá revisado a mitad de enero con anticipación y otros casi a finales de enero por comenzar febrero. Y es un despelote y estoy totalmente en contra de eso. El gobierno convocó la primera mesa política del Frente del Todos para el 16 de febrero. Alberto Fernández dispuso que la reunión en la sede del PJ va a participar el kirchnerismo, pero no estuvieron presentes ni Cristina ni Máximo. Es bastante curioso que no esté presente ninguno de los dos. Bueno, ya de Cristina me lo esperaba porque confirmó que no va a estar este año para las postulaciones a vicepresidenta o básicamente que va a dejar la política. Pero sí me llama la atención que Máximo Kirchner, se me lengua la traba, no me sale el apellido de ellos, estoy como Lilita. Em, Me pareció curioso que Máximo no se presente a esto, porque él seguramente va a seguir en la política.
Sequía, vuelve a caer la estimación de soja y tuvo el segundo peor registro en 15 años. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, se va a recolectar 34 millones y medio de toneladas en vez de los 49 millones de toneladas que se estimaban en diciembre del año pasado. A valores de exportación, esto representa una pérdida de 9.000 millones de dólares. Al Banco Central de la República Argentina se le habrá ido más de, bueno, no 9.000 millones, sino que un poco menos. Porque puede que esto... Por ejemplo, esa cantidad de plata la pueden usar también los que cosecharon toda la soja y demás como para hacerle mantenimiento a los tractores y a otras maquinarias del campo. Pero más de 6.000 millones de dólares se fueron gracias a la sequía. Y es un problema grave. Hablando de Lilita Carrió será candidata a presidenta y se metió en la interna del PRO. Ya habían mencionado, por eso dije, hablando de Lilita, lo mencioné antes. Bueno, en fin. La líder de la Coalición Cívica Radical, o la CCR, confirmó que competirá en las PASO y está dispuesta a medirse contra Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Alicia Carrió afirmó que la mejor estrategia que tiene Juntos por el Cambio es tener una amplia oferta de candidatos. Hasta hace 8 años, Lilita no pensaba en ser presidenta. No le interesaba ser presidenta. Ahora como que de repente no solo ella quiere ser presidenta, sino que Vidal busca ser vicepresidenta. Otras personas también que están como diputado y senador buscan un paso más, estar un paso más adelante, siendo intendentes, siendo gobernadores, intendentes de ciertos partidos en específico, gobernadores de la provincia de Buenos Aires, tal vez también como vicepresidente o vicegobernador, presidente, etc. Pero la verdad, Lilita va a perder. Porque recordemos que una de las causas por la que Lucio Dupuy falleció fue gracias a la AUH. Y quien postuló a la asignación universal por hijo, Lilita Carrió. Exactamente. Ella fue una de las responsables, en cierta medida, de la muerte de Lucio. Así que dudo que vaya a tener un visto bueno por parte de la sociedad. Mucho más sabiendo de que ella fue la que postuló la asignación universal por hijo. Noticias internacionales importantes de esta semana. Como ya saben, ocurrió un terremoto en Siria y Turquía. Actualmente hay más de 11.000 muertos y más de 50.000 heridos. Hasta ayer, si bien no me equivoco, la cantidad de muertos ascendió a más de 20.000. Y los heridos creo que también aumentaron a 80.000. Ahora debe estar por ahí cerca de los 90.000. No me parecería bastante curioso de que estén ya rozando los 100.000 heridos. Los voluntarios que trabajan de rescatistas lograron salvar a más de 10.000 personas con vida de los casi 6.000 edificios destruidos, mientras que la cantidad de heridos sobrepasó los 50.000. Muchos de los servicios básicos de la región están destruidos. He visto algún que otro video de rescates de los escombros y es muy triste ver todo eso. Sobre todo ver el rescate de la nena, la cual protegía a su hermanita de que le cayera un pedazo de escombro con el cuerpito de ella. Básicamente le cedió gran parte de la casa en la que ella y su hermanito estaban en la espalda. Ella se puso de espaldas contra los escombros y evitó de cierta manera de que todos esos escombros le terminaron reventando la cabeza al hermano, que también es menor de edad. Los dos son muy chiquitos. La nena no debe tener más de 5 años y el hermanito capaz que tiene 3, 4 años.
Pero esa nena se convirtió en heroína. Le salvó la vida a su hermanito. Le salvó la vida y evitó que muriera gracias a los escombros. Inflación en Argentina. El gobierno piensa en emitir un billete de 10.000 pesos argentinos. No les basta con emitir uno de 5.000, como había dicho la semana pasada, que también están pensando ahora en emitir el billete de 10.000. Silvina Batakis propuso que en el billete esté la cara de Lionel Messi. En los próximos meses comenzarán la impresión de los billetes de 2.000 pesos con la cara de Ramón Carrillo y Cecilia Grieso. Polémica en Gran Hermano. Yo ya lo dije en la editorial, pero lo voy a decir de vuelta. La exdiputada de la Nación, Romina Burrich, participó de la fiesta de Olivos durante la cuarentena. Esta semana se difundió el listado de la gente que asistió a la fiesta de Olivos. En 2020 es un expediente viejo de 2020, oficial del gobierno de la Nación, perdón. Por lo tanto, esto no es ninguna clase de fake news. Vamos a ver cómo intentará justificar esta información el presidente de la Nación. Yo veo que va a decir una estupidez más grande que las casas de Romina Burrich. Susodicha información se filtró gracias a un listado filtrado con el nombre de todos y cada uno de los presentes en ese entonces. Esta participante de Gran Hermano tiene la estrategia de decir que necesita el dinero y la casa del premio, cuando en realidad tiene varias casas y mansiones que consiguió durante su paso por la política. Toda esta información fue expuesta por otro participante con el que tenía un gran vínculo, al quien llamaban Alfa, y esa exposición hizo que rompieran su relación. Además, bueno, del video que se difundió, que yo ya lo dije. Pero hay una pregunta muy importante acá, que la saqué de la página Antica Más Juntos en Instagram. Pero también es interesante como para dejarla al final, por si la quieren contestar ustedes. ¿Creen que Romina va a seguir teniendo credibilidad? Y sobre todo el apoyo de la gente luego de difundida esta información. Yo dudo que no. Mejor dicho, yo dudo que todavía siga teniendo credibilidad. Va a quedar como una mentirosa y ahí va a quedar. No va a poder hacer que la gente le crea. Después de todo esto. Después de todo este escándalo. Noticias del jueves. La provincia de Buenos Aires aprobó una reforma educativa polémica. Ya lo había explicado en la editorial, esto. Y yo ya había dicho que eran... Bueno, yo dije que eran 2 años, teniendo en cuenta que en esos 2 años tengan 8 materias, por ejemplo. Que en realidad hay otra equivalencia acá que dicen que adeuden materias de hasta 3 años. Adeuden materias de hasta 3 años. Por lo cual prácticamente, como había dicho en la editorial, las posibilidades de repetir son nulas, prácticamente. Y esta medida en un principio se iba a comenzar a regir en el próximo ciclo lectivo, pero gracias a todo este revuelo, a la polémica y todo el enfrentamiento interno que hubo en el frente de todos, se canceló prácticamente a último momento. El presidente de Ucrania, noticias internacionales, busca ayuda en Europa. Volodymyr Zelensky llegó a Bruselas para participar en la cumbre de la Unión Europea, siendo esta vez la tercera que visita Europa desde el inicio de la guerra. El mandatario ucraniano insiste con su pedido de armas, aviones de combate y misiles de largo alcance. El kirchnerismo avanza contra su embestida contra la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo aprobó la admisibilidad de 14 expedientes en análisis en la Comisión del Juicio Político y ya comenzó la etapa de recolección de pruebas. Juntos por el Cambio y el interlocutor federal rechazaron las acusaciones. Según ellos hay en total 14 o más de 40 faltas, las cuales perjudican de cierta manera
la Corte Suprema de Justicia. Así que dudo que la verdad que toda esa información sea verdadera o verídica. Va a ser todo falso. Ellos buscan voltear o boicotear, mejor dicho, a la Corte Suprema y no lo van a lograr. Básicamente buscan hacer esto porque la Corte Suprema, como también está en contra de ellos, debido a que muchos de jueces de la Corte Suprema de Justicia no solo están en contra del peronismo, sino que del kirchnerismo, del masismo y del peronismo en general. Todas las formas habidas y por haber del peronismo. Porque son jueces que vinieron de parte de Macri. Hay que recordar. Cabe, cabe resaltar o cabe también destacar que vienen de parte de Macri. Por eso la contraofensiva. Fernando Burlando confirmó su candidatura a gobernador de Buenos Aires. Se presentará por el bloque Movimiento de Integración Federal, que es un partido el cual él creó. Si miro quién haya llegado, no me veo lejos de llegar, dijo el abogado. Curiosa frase. El globo chino que se destruyó en Estados Unidos tenía antenas para captar información. Las imágenes de los aviones espía U-2 de Estados Unidos mostraron que el globo chino que sobrevoló la semana pasada por el espacio aéreo de Estados Unidos estaba equipado para recompilar inteligencia y no datos meteorológicos como lo justificaron desde Pekín. Como se le dio vuelta la tortilla. Eso quiere decir que no solo el primer globo aerostático tenía equipado, o mejor dicho, equipamiento para recopilar inteligencia, sino que también el segundo tenía lo mismo. Así que no pueden justificar nada en Pekín. Pueden decir que sí, efectivamente, el primero tenía para recolectar datos meteorológicos, pero el segundo no. ¿Cómo justifican que el segundo tenía información? O mejor dicho, estaba equipado para poder captar información. Los servicios de YouTube se caen para muchos usuarios. Muchos usuarios que estaban viendo o querían ver contenido en la plataforma reportaron errores al ver videos como pantallas negras, modo sonido, o sea que solo se escuchaba el sonido del contenido en cuestión, pero no se podía visualizar. Algo así como una especie de YouTube en segundo plano, pero con la pantalla totalmente negra. Problemas en la carga de videos, entre otros. Sin embargo, estos errores no se vieron en todos los usuarios, solo afectando a la gran mayoría y siendo otros los más afortunados. Por ejemplo, a mí, todos estos errores que les mencioné no me pasaron, así que fue una clase de error puntual que le pasó a un usuario en específico y no una cadena de errores como la que acabo de explicar. Se espera que Google dé respuestas a lo sucedido con la plataforma. En tanto yo estoy esperando a ver si dicen algo. Seguramente en Twitter habrán dicho algo, pero bueno, como no he entrado, o mejor dicho, no sigo a la cuenta de Google oficial en Twitter, no me he enterado. Viernes 10 del 2, porque usualmente Google cuando pasa estas cosas avisa, viste, y pide disculpas a los usuarios y demás, y dicen ellos que intentan restablecer el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Como empresa profesional, que es lo mínimo que merecen, lo mínimo que, mejor dicho, tienen que decir es disculpas y vamos a trabajar en esto. Noticias del viernes 10 del 2. El oficialismo declaró admisibles las acusaciones a la Corte y comienza la investigación a los jueces de la Comisión del Juicio Político. El Frente de Todos declara que hay al menos 60 hechos. Yo dije 40. Eran 60. Que configurarían mal desempeño o posible comisión de los delitos. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazaron un límite las acusaciones. Bueno, in limine, no sé qué significa in limine.
Pero básicamente es como que dijeron, no, nosotros rechazamos todas estas acusaciones. La corte rechazó un pedido para entregar tierras a mapuches. ¿Ven por qué les digo que ellos piensan que la corte está en contra de ellos? Por esto mismo. La corte rechazó un pedido para entregar tierras a mapuches, o sea, mejor dicho, a la RAM, a la resistencia ancestral mapuche, y dejó firme los derechos del propietario. El tribunal rechazó por extemporáneo un recurso del Instituto Nacional de Asuntos Internos Indígenas y dejó firme una sentencia que anula la cesión de 481 hectáreas de tierra a una comunidad mapuche en las zonas de Sierra Ventana, cerca de Bariloche, en Río Negro. Bien, carajo. Vamos todavía, la justicia está a favor de nosotros. Y no en contra como cuando estaba el juez Zaffaroni, por ejemplo. El rapero Ultra K. Woz cobrará más de 48 millones de pesos en un show que se dará en Neuquén. Mientras Neuquén sigue siendo una de las líderes en índice de pobreza de la Patagonia Argentina una vez más, Woz, que cobra en total 48.480.000 pesos, y otros artistas más darán sus conciertos de forma libre y gratuita en Neuquén. La entrada es libre y gratuita para toda la gente que quiera ir a ver a estos chantapufis, simpatizantes del gobierno actual. Darán su concierto de forma libre y gratuita en Neuquén, como decía. Entre los más caros le sigue la banda uruguaya No Te Va a Gustar con 31.460.000 pesos de acuerdo. Y el rapero argentino conocido como Easy o Easy A, con un caché de 24.200.000 pesos. Caché se le dice a este contrato o a este acuerdo, mejor dicho. Que bueno, en realidad acuerdo o contrato es lo mismo porque igual tiene que firmar un papel. Pero en fin, en definitiva un caché sería todo lo que estoy diciendo ahora. Otros 23.595.000 pesos van para La Conga por su show de cuarteto cordobés. En tanto, Diego Torres y la banda Airbag firmaron por 21.780.000 pesos. Que según leí, en realidad no son 21.780.000, sino que son 23 millones. Los últimos tres artistas de gran peso que cobrarán menos por sus shows serán Abel Pintos. Como yo ya les dije, esta información es errónea porque también Abel Pintos cobraría 23 millones de pesos. Litkila con 16.940.000 pesos. Recordemos que Litkila también es streamer. Es autor de canciones. O sea, hace sus propias canciones. En el apartado de letra. Dudo que también en el apartado de sonoro. Y las pastillas del abuelo con 16.940.000 pesos también. Mi opinión al respecto de este tema es la siguiente. Silencio atroz. Son unos hijos de puta. Sobre todo Woz, ya que Woz cobra lo equivalente a más de 190 jubilaciones en solo un mes. Más de 190 jubilaciones para un artista ultra acá. A donde yo lo leí, que fue en también Anticama Juntos, si no me equivoco, decía que era K, pero para mí es ultra K. Porque este acuerdo de convenio tan millonario, tan alto, dudo que sea de un simpatizante común de la izquierda. No solo toda esta información que les acabo de decir es verídica, porque fue puesta esta información de forma oficial por el gobierno de Neuquén, por la Intendencia de Neuquén. Sino que también va a haber otros artistas, pero falta de todos esos otros artistas, falta confirmar cuánto van a cobrar por este show gratuito. Obviamente todas estas tarascas salen de nosotros, de todo el presupuesto del gobierno, el cual es
en gran medida nuestra. Es nuestra tarasca. La plata que nosotros tenemos que pagarle a los impuestos es esa plata la que va para WOS, Abel Pintos, para las pastillas del abuelo, para Litquila, para No Te Va a Gustar, para Easy A, para La Conga, Diego Torres, Airbag, entre otros. La verdad que yo estoy en contra de Abel Pintos, pero dudo que gane fanáticas después de esto. Porque las fanáticas que ya lo seguían y se enteran de esta noticia, no solo dejarán de seguirlo en un futuro, sino que seguro hasta se les vuelve en contra a Abel Pintos y terminan siendo haters. Terminan odiándolos para el resto de su vida. Noticias internacionales, una vez más. El viernes, el ministro italiano de Asuntos Exteriores ha declarado que Roma no se opondrá al suministro de aviones de combate británicos a Ucrania, siempre y cuando estos los utilicen con fines defensivos. Gracias al apoyo de Irán con el armamento militar, Rusia está casi a la par de Ucrania en cuanto a tecnología se refiere. Está debido a un acuerdo entre Rusia e Irán para la compra de drones UAV, que son aviones no tripulados con cámaras y sensores y demás, los cuales están cargados con misiles guiados de ojivas explosivas modificadas especialmente para hacer un daño adicional a vehículos blindados. También ciertas bombas sin sistemas de guiados están siendo modificadas para su dicho fin. Si bien hoy, hoy no, esta semana no hubo noticias muy importantes con respecto a la tecnología, sí hubo una noticia importante, la cual fue una colaboración entre la empresa china de celulares, o mejor dicho, de telefonía, Redmi, tuvo una colaboración con Coca-Cola y se dio presente, se hizo presente, mejor dicho, sacando al mercado así el Redmi 10 Pro, una edición limitada tematizada con Coca-Cola en su tapa trasera, siendo así un gama media premium. Las características de este celular son básicamente de las versiones normales. Mejor dicho, la versión Redmi 10 Pro normal tiene estas mismas características. Con la peculiaridad de que, bueno, como es una edición limitada, viene con el muñequito de ellos, el cual se llama el Redmi Miau, o mejor dicho, Red Miau, la mascota oficial de ellos. Tematizada así como en un acabado tipo cristal o vidrio. En su interior tiene como Coca-Cola, un color medio marrón que da alusión de que está lleno de Coca-Cola en su interior. Más también viene stickers que se pueden descubrir fácilmente en una cajita chiquita, ¿no? Que hay de color negra, la cual tiene en su interior dos stickers propiamente dichos. Tenés que arrancar como una... Básicamente hay un vaso de... Bueno, un vaso no, una botella, perdón, de Coca-Cola. Uno la arranca y ahí adentro aparecen todos los stickers. Muy lindos los stickers, por cierto, ya los vi en un video, están muy lindos. Por un lado están los stickers de eso y por el otro está el Redmi, el celular en cuestión, cual en el apartado fotográfico en las cámaras aparece con dos aureolas de color rojo en la parte de atrás y una franja fina de color negro, la cual, bueno, está justo a la distancia de las cámaras y demás. Como que cubre una parte del terminal hasta las cámaras y después todo el resto, todo el otro rectángulo que queda como Coca-Cola. Aparece el logo de Coca-Cola
con un fondo rojo, las letras blancas, bueno, el típico logo que todo el mundo conoce. Que si uno lo ilumina, bueno, es como que tiene una tonalidad distinta, un acabado medio brilloso. Bastante llamativo a la vista, por cierto. Las características de este celular, como yo ya había dicho antes, son del Redmi 10 Pro, teniendo así una pantalla LCD de 6,62 pulgadas Full HD Plus, 2400 x 1800, 1080 píxeles, perdón, tasa de refresco hasta 120 Hz, tasa de muestreo de hasta 120 Hz y un brillo hasta 680 nits. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 695G, el cual la nomenclatura G significa, o denota más bien, que está preparado para gaming. Tiene un cierto overclock para tener mayor rendimiento en juegos. La CPU es de 6 nanómetros y 8 núcleos de 64 bits y frecuencia máxima de 2.2 GHz. La GPU es una Cryo Gold que corre hasta los 1,8 GHz. Perdón. La RAM es variable dependiendo del modelo que uno elija de esta edición limitada. Ya de por sí, la edición limitada es cara. Si vos querés la versión de 8 GB de RAM, por ejemplo, va a tener un precio, y si querés la de 12 va a tener otro. Con GBLPDDR4X corre bajo el sistema operativo de Android 13 con una capa de personalización Realme UI 4, personalizada con iconos, tonos de llamada y de notificación de Coca-Cola. También entre los accesorios, adentro de la caja viene con el cargador que no está tematizado, el USB tampoco está tematizado, pero también adentro de la caja viene el pinchito o la herramienta para remover la tarjeta, bueno, la ranura SIM. Viene como si fuera una chapita iba a decir Movistar, de Coca-Cola. Una chapita de Coca-Cola, la cual dice adelante Realme. No dice Coca-Cola, sino que dice Realme. El almacenamiento, al igual que la RAM, puede ser variable, dependiendo de los gustos del usuario. Puede ser de 128 GB como mínimo o de 256 GB. Todo esto es exactamente igual. Todas las configuraciones que estoy diciendo ahora son exactamente iguales que la de el Redmi Pro normal. Este Redmi 10 Pro normal. Son básicamente las mismas configuraciones. La única diferencia es que el diseño de atrás es distinto. Está totalmente tematizado por Coca-Cola. También los iconos y etcétera, etcétera. Yo ya lo dije todo eso anteriormente. Las cámaras. La trasera principal es de Samsung HM6 de 108 megapíxeles con apertura focal 1,75, distancia focal equivalente a 23,6 milímetros. Otra cámara de 2 megapíxeles exclusiva para retrato. Y la cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura focal de 2,45. Batería de 5000 mAh y con carga rápida de 33 watts. Otra característica que viene en el celular: cuenta con 5G, Dual SIM, NFC para pagos tipo contactless o sin contacto, lector de huellas lateral y altavoces estéreo duales. Obviamente, como lo que lo había dicho anteriormente, lo que más destaca del Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, un título muy largo por una edición limitada, es el diseño que tiene. En la parte de atrás cuenta con el característico logo rojo y blanco de la marca de refrescos, ocupando gran parte de la zona derecha, y una banda de color negra que desciende desde el doble módulo de cámaras, el cual está rodeado por dos anillos de color rojo, como había dicho anteriormente, hasta el nombre de la marca. El nombre de la marca aparece de color blanca. O bueno, un blanco casi tirando a plateado, un blanco medio apagado, típico de Redmi, ¿no? En fin, estas fueron las noticias del día de hoy.
Se me hizo un poco extensivo una vez más el podcast, pero estuvo lleno de información esta semana. Quiero decir que la semana que viene no voy a estar en el podcast porque voy a estar de vacaciones. El 15 voy a inscribirme a unos cursos, así que puede que a partir del mes que viene esté complicado para hacer el podcast, pero igual lo voy a traer. No prometo que va a haber semana tras semana estos podcasts a partir de marzo, pero sí prometo que me voy a forzar lo más posible para poder traer información. Más información sobre todo. Si llegaste hasta acá me puedes seguir por todas las redes sociales, las cuales son en Instagram, ndls.oficial, por si quieres contactarte conmigo y pasarme noticias, información, pedidos de solidaridad, entre otros. También para publicidad te puedes contactar por ahí o por mi cuenta de correo, la cual siempre dejo en Spotify. Puede que esta podcast dije lo mismo la semana pasada y al final lo cumplí, pero vuelvo a decirlo una vez más, puede que este podcast lo suba también a YouTube. No prometo nada, pero puede que lo suba. Me voy a arriesgar, mejor dicho. Así que nada, me pueden encontrar por las redes sociales como ndls.oficial en Instagram. Una cuenta de Twitter la voy a abrir próximamente. En TikTok los resúmenes de las noticias también como ndls.oficial. Ahí subo los resúmenes, me pueden seguir por ahí por si quieren estar al pendiente de si voy a subir o no otro podcast. Y poco más. Espero les haya gustado este podcast. Una vez más, el negro sin negro ante ustedes, querido público. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, y si hay un Dios allá afuera, la próxima semana. Que tengan un lindo día, tarde, noche, dependiendo de qué horario me estén escuchando. Sin nada más que decir, me despido. Una vez más, acá Nahuel de Andrés Cisneros. Despídense ante ustedes, querido público, en un podcast más de noticias de la semana. De resumen de noticias de la semana. Chau, chau.